Debido a su gran popularidad por estas semanas, la forma tan concisa de representar temáticas que se van poniendo cada vez más turbias, he decidido iniciar una serie de videos llamada Iceberg de la selección chilena. Para los que desconocen el término, les diré que se trata de una forma de organizar hechos y teorías que van desde las más conocidas o comprobadas hasta las más variopintas, inéditas y oscuras. Comenzaremos con el nivel 6, donde abordaremos hechos en su mayoría conocidos por la gente, pero que no dejan de sorprendernos e inquietarnos. Sin más que añadir, arrancamos. El primer acontecimiento que nos presenta marcó a toda una generación de jugadores. Nos remontamos al Mundial de Brasil 2014, cuando Chile, que venía de eliminar en fase de grupos al campeón España, se enfrentaba a los locales. Un reñido empate a 1 goles nos acercaba cada vez más a los penales. Sin embargo, el hecho más notable de aquel infartante alargue fue el disparo propinado por el jugador Mauricio Pinilla, que dio en el travesaño del arquero Julio César en el minuto 120. De haber convertido ese gol, Chile habría ganado y eliminado a su eterno verdugo mundialista, nada más y nada menos que en su propia casa. Contar la cantidad de cosas que hubieran pasado de haber ingresado ese valor da para un video completo, pues, por ejemplo, nadie hablaría hoy en día del 7-1 que le propinó Alemania a Brasil, la derrota más humillante de su historia. A pesar de que han pasado más de 38 años, se sigue recordando el fallo más grande en la carrera de Carlos Caselli. En el debut de La Roja en España 82, frente a Austria, el árbitro Juan Daniel Cardellino cobra un penal debido a una falta sobre Caselli. Gustavo Moscoso, el encargado de cobrar las penas máximas, le cedió la oportunidad al chino, quien desvió el tiro a la derecha del portero. El hierro es recordado pues impidió un posible triunfo de Chile en el debut y permitió una actuación desastrosa en aquel mundial cuando las expectativas eran muy altas. Seguimos hablando del rey del metro cuadrado para recordar otro episodio lamentable de su destacada carrera. 8 años antes del bullado penal, Chile llegaba al Mundial de Alemania 274, luego de eliminar en una polémica llave a Unión Soviética. En el debut frente a los locales, el delantero chileno recibió una patada del defensor alemán Berti Vogts, que lo dejó en el suelo. Caselli volvió sobre el defensor con todo para cortar su jugada y le propinó una patada peor que la que recibió. Fue en ese momento que el árbitro Dogan Babacan sacó la primera tarjeta roja de la historia de los mundiales, ordenando la salida del jugador chileno. Hay que aclarar que las expulsiones en los mundiales sí existían, desde 1930, pero no así las tarjetas rojas. Son muy conocidas por el público en general la innumerable lista de indisciplinas que han afectado a La Roja. Es en las últimas décadas, debido a la masificación de los medios de comunicación, que se han dado a conocer los detalles de los escándalos de los jugadores. Los más emblemáticos son el cucutazo previo a un partido contra Venezuela en el año 2000, el dublinazo en 2006 durante una gira amistosa por Europa, el Puerto Ordaz en plena Copa América 2007 y uno de los más recordados, el bautizazo en 2011 que involucró a Jorge Valdivia, Carlos Carmona, Gonzalo Jara, Jambo Seyur y Arturo Vidal. Finalizamos de esta forma el primer escaño de este iceberg. Descendemos al 5º nivel, donde la cosa comienza a tornarse más interesante. En 1975, Chile recibió a Uruguay por la Copa Amistosa Pinto Durán, en el Estadio Santa Laura. Como era de esperar, en un duelo ante los charrúas, la rudeza fue protagonista, pero esta vez a niveles vergonzosos. 19 fueron los expulsados en un festival de patadas y batallas campales. Todos fueron sancionados a excepción del suplente del equipo chileno, Víctor Pizarro, el arquero Neff y su contraparte uruguaya, Omar Correa. Un récord de expulsiones para un partido que finalizó en el minuto 79, con victoria uruguaya por 3-1. Nada más que decir.
Y hablando de encuentros violentos, hubo uno que se ganó un nombre en la historia del fútbol mundial, protagonizado por Chile, la Batalla de Santiago. Este hecho se remonta al Mundial de 1962, organizado por la nación sureña que, con todas las dificultades del mundo, entre ellas el terremoto más grande de la historia, logró organizar el magno evento. Chile fue emparejado en el grupo 2 junto a Italia, Alemania y Suiza. En su debut, Chile derrotó a los helvéticos por 3-1 y debía medirse ante los bicampeones italianos para asegurar su pase a la siguiente ronda. El ambiente estaba enardecido debido a los comentarios hechos por periodistas italianos sobre el país organizador, donde se le tildó del país de todos los males posibles y destacaba los supuestos altos índices de prostitución, analfabetismo, miseria y desnutrición. Por esto la gente recibió a los europeos entre pifias e insultos. Crearon el ambiente ideal para una carnicería, patadas y juego duro de ambos lados, donde destacó el golpe de boxeo de Leonel Sánchez a Mario David, quien después le propinó el golpe a Lionel con una patada voladora, que terminó en expulsión. Ferrini, el italiano, también fue expulsado, donde se tuvo que incluso recurrir a las fuerzas policiales para sacarlo del terreno de juego. También hay que decir que el árbitro inglés Ken Angston fue especialmente condescendiente con el cuadro local. Chile finalmente se impuso por 2-0 y clasificó a la siguiente ronda. Había mucha expectativa para aquel mundial. La selección venía de una muy buena racha en las clasificatorias, finalizando en el tercer lugar. El tan esperado sorteo llegó el día 6 de diciembre de 2013, donde Chile no pudo ser cabeza de serie debido al empate contra Colombia en la penúltima fecha. La Roja fue situada en el bombo 2 junto a las selecciones africanas y Ecuador. El secretario general de la FIFA, Jerome Buckley, fue el encargado de abrir las bolas y sacar los papeles con los nombres de los países. La polémica surgió al momento de sacar la que contenía a Chile, donde estuvo por lo menos 4 segundos con el papel en la mano antes de mostrarlo a las cámaras. Una situación sospechosa, pues la presentadora Fernanda Lima casi no tardaba en mostrar los penales. El resultado de esto fue que Chile ingresara al grupo de la muerte, junto a los dos últimos finalistas, España y Países Bajos, además de Australia. Muchos especulan que Chile era una de las selecciones que Brasil no quería enfrentar, y por eso se conspiró para que quedara eliminada en la primera fase, cosa que finalmente no ocurrió. Hay un hecho que a mi extrañeza poco se ha hablado cuando Chile va a torneos mundialistas, y es que en 9 participaciones nunca hemos podido terminar como líderes de un grupo. Vamos a 1930. En la primera aventura mundialista, Chile estaba haciendo una buena participación, tras derrotar a Francia y México. Debía medirse ante Argentina para ver quién pasaba a semifinales. En ese torneo, solo uno pasaba a la siguiente ronda. El resultado, victoria albiceleste por 3-1 y eliminación chilena. En el torneo de 1950 tampoco pudimos pasar la fase de grupos. En 1962, en tierras nacionales, Chile ya clasificado tenía la oportunidad de terminar primero en su grupo, pero una derrota con Alemania lo relegó al segundo lugar. De haber terminado primero, la Roja habría evitado a Brasil hasta la final, pero para llegar a esa instancia debió haber vencido a grandes selecciones como Yugoslavia, Hungría o Checoslovaquia. En 1966 no se pasó de la fase de grupos, al igual que en las ediciones de 1974 y 1982. Llegamos a Francia 98 y Chile era empatado en los últimos minutos por Austria e Italia. Con un nuevo empate ante Camerún, la Roja selló su clasificación a octavos como segundo del grupo B, para luego caer eliminada ante Brasil. 2 años después, al fin parecía que la mala racha se cortaría, y es que el equipo de Marcelo Bielsa venía de cumplir la tarea venciendo por la mínima a Suiza y Honduras. Para más ayuda, España había perdido sorpresivamente ante Suiza. Chile estaba liderando el grupo en ese momento con 6 puntos y España con 3 necesitaba de un triunfo para clasificar. Pero en ese ingrato partido, la ilusión de evadir nuevamente a Brasil se esfumó,
prácticamente por errores puntuales. Los ibéricos ganaron el grupo por diferencia de goles y tuvieron una llave más accesible que les sirvió para llegar a la final y ser campeones. La Roja nuevamente hacía las maletas en octavos ante el mismo rival. 4 años después, Chile, como vimos anteriormente, integró el grupo de la muerte con España, Países Bajos y Australia. La Roja dio la sorpresa eliminando al campeón España, luego de vencer también a Australia. Llegábamos nuevamente con 6 puntos a la última fecha para batirnos con Países Bajos. El resultado fue derrota ante los europeos por 2-0 y nueva relegación al segundo lugar, que nos llevó, como de costumbre, a enfrentar a Brasil una vez más. Otra vez Chile decía adiós en octavos, esta vez dando mucha más pelea y llevando a los locales a los penales. Y esta maldición también se traslada a la única participación chilena por Copa Confederaciones, pues debido a los empates con Alemania y Australia, el cuadro de Pizzi se tuvo que conformar con el segundo puesto, pero que no tuvo mayores consecuencias, pues se superó a Portugal en la vía de los penales. Y esta ha sido la primera parte del iceberg, amigos. Estén atentos para cuando salga la segunda parte con los niveles cuarto y tercero. Espero les haya gustado esta idea. Y sin más que añadir, me despido hasta la próxima.